En este vídeo voy a hablar sobre si España es un país del tercer mundo. Puede que suene algo exagerado, pero sí que podemos decir que en algunos datos somos el tercer mundo de Europa. Y bueno, el primer dato que voy a enseñar es el de corrupción, en concreto el índice de transparencia. Y podemos ver cómo hay países con mucha transparencia como Dinamarca, Nueva Zelanda, Finlandia, Singapur, Noruega, bla, 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 Alemania, y luego está España, que estaría cerca de países como República Checa, Polonia, Corea del Sur, etc. Con el índice de transparencia, pues podemos ver, pues, a la hora de, por ejemplo, publicar gastos y cosas de ese estilo, o, por ejemplo, puestos a dedo y cosas así, pues sabemos en qué países, pues, se puede acceder más fácil a esa información o está más pública y no está tan manipulada, y en qué países más, ¿vale? Entonces España estaría al 41 y podemos ver cómo a la izquierda pues hay un montón de países pues que tienen una transparencia mucho mayor. En el caso, por ejemplo, del coronavirus, se ha visto cómo España ha realizado contratos a la hora de comprar material sanitario con empresas muy poco transparentes, borrando las direcciones y demás. Es por poner un ejemplo. Educación. España es uno de los países con mayor fracaso escolar de Europa también. Y bueno, aquí podemos ver un gráfico con un mapa de los índices de fracaso escolar. Podemos ver cómo España podría estar a niveles de Rumanía o Bulgaria, mientras que hay países pues con índices menores como Francia, incluso Portugal, Italia, Alemania, Polonia, Suecia, Dinamarca, Países Bajos, es decir, Holanda y demás. Y aquí otro gráfico sobre los recursos que se destinan por parte del gobierno a la educación. Por ejemplo, España es uno de los países de Europa que menos invierte en educación en comparación, pues, por ejemplo, con Chipre, Suecia, Letonia, Reino Unido, que ya no pertenece, Chequia, Dinamarca, Malta, Irlanda, Estonia, Finlandia, bla, 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 bla. En este gráfico quiero destacar, ¿vale?, que sale beneficiado España, porque he visto gráficos en los que España está mucho más abajo. Bueno, antes de todo también quiero destacar que en materias como por ejemplo ciencias y matemáticas, España ya está a niveles inferiores en lo que se refiere ya en el mundo, cercano a países como países que están ubicados en África. Innovación. En este gráfico podemos ver, o infografía, podemos ver lo que es la innovación en la parte de lo que se referiría a economías más innovadoras, y podemos ver como Alemania, Corea del Sur, Singapur, Suiza, Israel, Finlandia están las primeras, mientras que España está, por ejemplo, a la 33, Argentina a la 45 y demás. España está bastante bajo en lo que se refiere en innovación. Desempleo. España sigue liderando también los rankings de desempleo. Este gráfico es del año 2019, por lo que es algo que está actual, está actualizado, y vemos como solo Grecia supera a España en este sentido. Sin embargo, sí que en Grecia puede que haya otros factores mayor beneficiados, como por ejemplo a la hora de emprender en comparación con España, pero bueno, sigue siendo, en este caso, España, Grecia e Italia pues están, lo que digamos, en el culo de Europa en lo que se refiere a empleo, hablando vulgarmente. Y luego vemos pues países como más avanzados que tienen un empleo pues de mayor calidad. También cabe destacar que el empleo que hay en España suele ser temporal y de baja cualificación, como por ejemplo destinado al sector de servicios. Aquí ya vemos algo ya más avanzado. Este gráfico es del 2018, bueno, este mapa, y vemos ya pues por colores y demás como España está a niveles pues de Macedonia, Grecia, Bulgaria, el sur de Italia, y bueno, y luego vemos países ya con mejor empleo como sería Bélgica, Holanda, Alemania, República Checa, algunas zonas de Francia y demás, Noruega, etc. Fomento para emprendedores. Es muy importante lo que se refiere a ayudar a los emprendedores y pequeñas empresas a la hora de contratar gente. Por ejemplo, la mayor parte de los empleados que hay en España del sector privado son pymes, es decir, pequeñas empresas.
Entonces, mientras que en países como Reino Unido, Holanda, Francia, Portugal, etcétera, la gente que quiere emprender o los pequeños negocios tienen facilidades en lo que se refiere a cuotas y demás, España es uno de los países donde menos se fomenta esto. España aquí en esta infografía tiene un 260 euros al mes, pero ahora ya ha subido y creo que roza los 280 euros al mes de cuota. También a la hora de atraer inversores, aquí no sale, pero lo que se refiere a dar facilidades a las empresas para que inviertan en otros países, España también pues ahora está realizando fuga de capitales, hay fuga de capitales en España y también está haciendo que los países no inviertan en España. Por ejemplo, Google quería poner una sede en España y al final la ha puesto en Portugal. Y bueno, aquí vemos un gráfico de cómo no se fomenta el emprendimiento en lo que es en comparación con otros países. Países que sobrepasan a España. Podemos ver países que hace 20 años comparado con España no eran nada, como por ejemplo Corea del Sur o Israel, y ahora mismo, por ejemplo, tecnológicamente y en empleo le dan 1000 vueltas a España. Y esos son dos ejemplos. También podemos meter Singapur, ¿vale? Pero bueno, aquí hay dos ejemplos como Israel y Corea del Sur que dan a demostrar que España se ha quedado atrás en muchos factores. Afrontar el coronavirus. Esto es un dato que puede servir de gran ayuda, pues por ejemplo cuando hay una situación de emergencia, qué países son más fuertes o no, y podemos ver cómo la mortalidad ha aumentado mucho en España en comparación con otros países, en lo que se refiere a fallecidos por habitante. España, Bélgica e Italia estarían entre los principales, ¿vale? Y luego hay países como Holanda, Suiza, Estados Unidos, Portugal y Austria, Alemania también, pues que han sabido pues trabajar mejor en lo que se refiere a dar tratamiento a los pacientes. También cabe destacar que en España hay muchos ancianos, según algunos datos, que han sido abandonados en residencias y que no se les ha dado la asistencia sanitaria necesaria. Cuando mucha gente se creía que España tenía uno de los mejores calidades sanitarias del mundo. Eso lo podemos ver repetidamente en medios de comunicación, en la tele, y es como algo que se repite mucho, pero también habrá países que digan lo mismo y que ellos se crean lo mismo. Y aquí pues ya se ha demostrado pues que no es así. Comparación. Bueno, aquí ya lo he subido en otros vídeos y bueno, y en canales como Facebook, en las páginas de Facebook y de Twitter, y bueno, aquí vemos una comparación de cómo se ha afrontado la crisis del coronavirus en comparación a Corea del Sur. Mientras que en España no había test masivos, en Corea del Sur sí que se hacían test masivos. Esto es muy importante a la hora de parar lo que es una pandemia, para poder localizar las zonas que, por ejemplo, hay más infectados o no. También para frenarlo. Y bueno, la geolocalización de la gente que está infectada tampoco, no ha habido tecnología suficiente para realizar eso. Y bueno, el número de fallecidos en diferentes fechas, por ejemplo, según los infectados, pues hay muchos más fallecidos. También a la hora de frenar los infectados, el 7 de marzo Corea del Sur tenía más infectados y luego en abril España tenía más infectados y más muertos. Y vemos pues también cómo ha afectado a la economía, que ha sido mucho más fuerte para la economía de España que para la economía de Corea del Sur. Y bueno, estos son algunos datos que pueden dar la conclusión de que España está en el culo de Europa y de que España cada vez es un país más del tercer mundo. Y bueno, no es por ser negativos ni nada, también tenemos cosas muy positivas, hay que ser optimistas y, por ejemplo, pues bueno, España es un país con buen clima, al que yo que sé, y también es uno de los países más seguros. Eso sí que es verdad, en plan de criminalidad y demás, es de los más seguros. Y bueno, si quieres más información y datos como todo esto que estoy diciendo y más artículos sobre cosas similares, te recomiendo que entres en Google y pongas cursodelabolsa.com y te metas aquí, donde tienes formación gratuita de muchas temáticas, artículos sobre estudios sociológicos, sobre empresas y demás. También formación gratuita, en cursodelabolsa.com tienes cursos gratis y bueno, espero que dejes un comentario, aunque sea criticándome, y que te haya gustado este vídeo.